Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Me place saludarles en este día sábado 17 de abril. Vertiginosamente el tiempo va pasando y estoy agradecido de Dios porque el Señor nos ha hecho la invitación de podernos dirigir a cada uno de ustedes, desde aquí, desde la ciudad de Osorno, para todo Chile y literalmente para todo el mundo a través de las redes sociales. Quiero mandar un saludo fraternal y afectuoso al pastor Antonio Contreras, que en este momento tiene su corazoncito compungido porque perdió un ser querido, su hermano. Le acompañamos en el dolor y le agradecemos también por la confianza de habernos permitido estar desde esta plataforma para dirigirnos también a su iglesia local. Ya escuchamos y ya vimos también el repaso de la escuela sabática y Dios bendiga, ¿verdad?, a aquellos maestros que diariamente nos ayudan para poder tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Muy bien, en esta mañana yo quiero comenzar haciendo un pequeño relato, ¿verdad?, de mi vida personal. Generalmente no lo hago, pero yo quiero llevarles al año 1986. Para algunos jóvenes y niños, el año 1986 quizás piensan en un año medio prehistórico, cuando el arco iris quizás era solamente en blanco y negro, pero no era así. Ustedes ven aquí al lado mío, ¿verdad?, un televisor. ¿Se recuerda usted de aquellos televisores donde el control remoto era el palo de la escoba con una llanura y donde tenía que estirar el brazo para cambiar los canales? Bueno, de esa década, de esos tiempos también es un servidor. Era el año 1986, donde al final de ese año había mucha expectativa por el año nuevo que estaba por comenzar. Pero había una algarabía tan grande porque la gente estaba ahí pegada al televisor de entonces. Y estábamos juntos como familia también mirando la carrera que iba a iniciar. En esa carrera iba a participar un joven ecuatoriano que no era conocido hasta aquel entonces. Yo nunca había conocido su nombre tampoco, pero participó en una de las populares pero más reconocidas carreras allí en São Paulo, Brasil, la famosa San Silvestre. Nuestra alegría fue mucho mayor cuando al final de la carrera tuvo la primera victoria y pudo cruzar, ¿no es cierto?, la línea ocupando el primer lugar. Eso no solamente fue en aquel año 1986, sino que al culminar el 87, el 88 y hasta el 89, tuvo la oportunidad de participar y en 4 veces consecutivas pudo realizar la hazaña como pocos hombres pueden hacerlo, de llegar a la meta en primer lugar. Obviamente que todos los jóvenes de aquel entonces, todos los niños, ya conocían el nombre de Rolando Vera y todos querían conocerlo. Cuando tuve 13 años de edad, recuerdo como si fuera el día de ayer, con un grupo de amigos fuimos a la cancha de fútbol, una cancha de pasto grande, en una de las universidades de allí, de Quito, Ecuador. Y de repente nuestros ojos se llenaron de alegría porque estábamos mirando a aquel joven que había ganado 4 veces la San Silvestre y era este famoso que estaba recorriendo la cancha en un entrenamiento personal. Nosotros esperábamos ahí por un momento, el tiempo iba pasando, pero no importaba porque queríamos conversar con él. Éramos un grupo aproximadamente entre 3 o 4 jóvenes, o muchachos, mejor dicho, y nos acercamos cuando él terminó de entrenar. Y preguntas venían y nos decía algunas cosas, él muy amablemente, muy simpático de paso, pero de repente entre esas conversaciones supimos algunos secretos de éxito en su vida. Nos contó de su niñez, que vivía en una situación muy apretada, vendiendo periódicos en la calle, pero su padre le dijo: hijo, la perseverancia te va a ayudar a llegar muy lejos. La perseverancia te va a ayudar a llegar muy lejos. Y creo que eso lo marcó a él y también a los que estábamos escuchando en aquel momento. Nos contó una de las experiencias que me pareció también interesantes y que les relato a ustedes. En el momento en que el entrenador estaba seleccionando a los chicos quienes iban a tener la oportunidad de ser
capacitados, entrenados como discípulos para que puedan más adelante desarrollarse en el atletismo, este joven no fue seleccionado. Este joven fue puesto en el grupo de aquellos que no iban a participar. Pero en un descuido, él se pasó a la fila de aquellas personas que iban a ser elegidas. Es decir, él mismo se autoeligió y nunca supo hasta que comenzó a tener grandes logros en la vida. A los 33 años se terminó su carrera de atletismo, ya no más. Hoy tiene 55 años de edad, pero el Señor le ha dado la oportunidad de tener grandes logros en la vida. Tuvo inclusive la linda oportunidad de ser cónsul de ese país en Canadá. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios, porque vamos a hablar que cada uno de nosotros tenemos una carrera en esta vida. Y al final hay un galardón para aquellos que han decidido de la manera correcta ser elegidos o elegidas por Dios. ¿Les parece si oramos? Querido Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias porque nos das la oportunidad de dirigirnos a miles, a cientos de personas a lo largo y ancho, Señor, de todo Chile. Utilízanos en esta mañana y que tu palabra al abrir sea, Señor, lo que necesitamos para estos tiempos difíciles, estos tiempos desafiantes, donde todos necesitamos adquirir paz en nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. El título del tema de esta mañana, como ustedes pueden ver, es Vive en paz. Vive en paz. Y quiero que vayamos rápidamente al Evangelio según San Marcos, al capítulo 5. Usted dirá, bueno, es un relato conocido porque usted lo ha leído más de alguna vez. Usted quizás ha escuchado este relato de la Biblia. Pero le he pedido al Señor que nos ayude para poderlo ver de una perspectiva distinta, diferente, y que pueda llegar el mensaje de la palabra de Dios a su corazón, a su familia, y Él pueda ser el restaurador de todas las cosas que han sido quebrantadas quizás. Cuando yo voy al relato de San Marcos capítulo 5, en realidad el Señor Jesucristo va a interrumpir la historia de dos personas, pero va a dar testimonio con esa interrupción a una multitud de personas. Porque noten cómo comienza el relato del capítulo 5, el versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Si usted se da cuenta en el relato bíblico que acabamos de leer, Jesucristo pasa nuevamente al otro lado del mar, donde hay una gran multitud de personas. Esa gran multitud de personas representa en realidad a todo el mundo, a todas las personas, de todas las generaciones, de todos los tiempos, de la historia de este mundo, desde la creación y hasta el final. Pero el relator bíblico se va a detener en la historia de dos personas de manera particular, de manera singular. Y cuando la Biblia me menciona en primer lugar la historia de un hombre que tiene nombre, que tiene una religión, que era un principal, que era una persona conocida, que era una persona, podríamos decir, entre el entorno de allí, del lugar, famoso, un hombre muy capaz, pero que llevaba ahora una tremenda pena en su corazón. Porque el relato bíblico que usted conoce dice que su única hija de apenas 12 años se estaba marchitando como una flor, se estaba desvaneciendo su vida. No era la vida del principal, pero era la vida de su hija amada. Estaba perdiendo lo que más amaba. Por una parte, la Biblia me está presentando la situación de un hombre, que el escritor bíblico da el detalle también quién era, qué trabajo tenía, cuál era su nombre. Pero por otro lado, cuando usted mira desde el verso 25 en adelante, aparece una mujer
una mujer, dice la Biblia, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Aquí vemos ahora a una mujer que no nos dice la Biblia su nombre, simplemente nos dice que tenía grandes padecimientos en su vida, que ya se desvaneció todos los ahorros provisionales que pudo haber tenido. Ya sacó la primera vez, la segunda vez, ¿usted se imagina? O la tercera vez el AFP, y ya no le quedaba ni un solo ahorro más, porque todo había gastado en solucionar el problema de salud que tenía. Dos personas distintas, con tragedias muy parecidas, porque la enfermedad había llegado a su vida, a su hogar. En el caso del principal, tenía, ¿verdad?, su corazón deshecho. Su cuerpo estaba estable, sus manos, sus pies, podía desplazarse, porque la enfermedad no había llegado a su cuerpo personalmente. Pero él lo que más quería se le estaba yendo, ¿verdad?, de las manos, su pequeña hija. Y en el caso de la mujer, ella estaba abrazando una enfermedad que tenía la misma edad de la pequeña del principal de la sinagoga, 12 años. Sin embargo, concentrándonos en la vida de esta pobre mujer, sabiendo que es quizás la circunstancia de la mayoría de nosotros, estaba viviendo los días más aislados de su vida. Porque cuando llegó el momento de su periodo menstrual, no paró durante largos 12 años de vida. Puede ser que más de alguno de los que están aquí presentes están viviendo justamente esta circunstancia que está viviendo esta mujer, porque ya han pasado más de 12 tediosos meses en donde usted también se siente aislado, acorralado, sin esperanza, sin fe. Esa es la vida de varias personas. En estos últimos tiempos nos ha tocado asistir de manera presencial y de manera virtual, pero con la realidad de personas que han intentado quitarse la vida, donde se han acentuado más la violencia dentro de los hogares, donde la pandemia no es solamente la salud, sino que también es el bolsillo. Quizás vivimos en un lugar donde todavía no se asienta una realidad tan grotesca como lo están viviendo otras naciones. Pero tarde o temprano llegará el punto en donde usted va también a experimentar una situación muy compleja, quizás más compleja de la que hayamos vivido hasta el día de hoy. Y por eso es que estas historias bíblicas, estos dos relatos que están en San Marcos capítulo 5, nos está mencionando de personas que necesitan de Jesús. Un hombre que en ese momento, cuando experimentó la enfermedad de su vida, se olvidó del estrato social, se olvidó de su compañerismo con la gente que vivía y fue a buscar al carpintero de Galilea. Fue a buscar a ese predicador itinerante. Fue a buscar al Señor Jesucristo. Y el texto bíblico me dice que fue y se postró delante de él. El Señor Jesucristo no fue al instante que él solicitó el ir a casa. Se atraviesa una pobre mujer. Pero esta mujer tenía una decisión tomada. Cuando supo que el Señor Jesucristo estaba pasando cerca de ella, dice el relato bíblico, que pensando si tan solo tocare el borde del manto, si tan solo pudiese tocar el manto y abriéndose entre la multitud, dándose paso entre la multitud, cansada,
agotada, pisoteada por el resto quizás. Dice la Biblia que estira su mano y toca el borde del manto del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia en el relato, en el verso 29 de manera especial, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Y sabes por qué dice Jesús: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque hubo un poder, un milagro que fluyó desde lo alto para poder sanar a esta débil mujer. La Biblia dice que esta mujer abre su corazón, temiendo y temblando, le contó lo que había sucedido en ella. Y delante de Jesús estaba, ¿verdad?, la humanidad representada en aquellas personas que pueden ser desconocidas, que están siendo azotadas, que están siendo esclavizadas por una enfermedad, por un cáncer, por una diabetes, por cualquier situación física que tú estés cargando en este tiempo. Y pareciera que por otro lado el Señor no está atendiendo las necesidades del corazón, porque estaba también el hombre esperando ansiosamente de que se desocupara de esa entrevista con la mujer y que pronto fuese a su casa. Los dos querían ser atendidos. Los dos estaban en esta caminata de poder encontrar la solución a sus vidas, a sus dolencias, tanto físicas como las situaciones del corazón o de la mente. Pero Jesús se ocupa de esta mujer. Pero ahora la mujer restaurada, ahora la mujer sanada, ahora la mujer que tiene la oportunidad de ponerse en pie, confiesa delante de Dios, dice la Biblia, que tiene temor, ese santo temor, que la Biblia lo presenta no como miedo en muchos lugares, sino como reverencia, como respeto, como sometiéndose realmente a la voluntad de aquel que le había sanado y le había restaurado. Pero ahora vienen unas palabras muy solemnes y muy importantes que no es solamente para aquella mujer, sino que es para todos nosotros. Miren lo que dice el verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y entonces Jesús le habló diciendo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Estas palabras realmente impresionan y enternecen, porque Jesús no utiliza, ¿verdad?, el término mujer. Y Jesús, que todo lo sabe, podría haber mencionado hasta su nombre. Pero Jesús utiliza aquí diciéndole hija. En otras palabras, Jesús está mostrándose ahí como alguien tan cercano y que conoce la realidad, como la de una madre, como la de un padre, cuando sabe que su hijo está sufriendo. Y cuando sufre un hijo, cuando sufre un padre, usted sabe que es un vínculo tan cercano que pareciera, ¿verdad?, que el dolor que siente el enfermo es el mismo que llevo yo a veces en el corazón. Jesús le dice hija, hija, pero no le dice ahora tu fe te ha hecho sana, sino que le menciona tu fe te ha hecho salva. Y aquí me detengo por un instante,
Porque puede ser que estoy hablando a alguien que está mirando, ¿verdad?, su situación, que ya no tiene solución. Que lo que está viviendo, todo el mundo le ha dicho que ya no tiene remedio. Y puede ser que frente a la enfermedad, frente a la situación que usted y yo podamos estar viviendo, algún momento en la vida nos encontremos con un caso que humanamente no tiene solución. Como por ejemplo, la muerte. La muerte, cuando nosotros miramos a la vista de los ojos comunes de todos, pareciera que no tiene solución. Pero cuando miro a través del filtro de la Biblia, sabemos de que tiene solución inclusive la muerte. Por eso dice ahí San Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Jesús no quiere solamente la resurrección de aquellos cuando estén muertos y puedan vivir, dándole la oportunidad de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Puede ser que Jesús no nos quite el azote de nuestra vida. Puede ser que la enfermedad consuma nuestro cuerpo físico, porque más importante que tener una sanación física, el negocio del cielo, por así decirlo, es la salvación de los seres humanos. ¿No le parece? Todo lo que el cielo ha hecho es con el propósito de poder salvar al ser humano. Más que dar una sanación momentánea y pasajera, porque la mujer pudo haber sido sana de aquel momento y lo fue, pero pudo haber vivido unos cuantos años más y haber muerto. Pero cuando Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva, es para darle vida y vida en abundancia, mucho más que los limitados años que un ser humano puede tener en esta tierra. Hija, tu fe te ha hecho salva. Y esas son las palabras que Jesús está mencionando, no solamente a aquella mujer, sino que está diciendo a todos los seres humanos de este mundo. Su fe puesta en Jesús le puede acreditar la salvación. Por eso es que la invitación es que hoy usted pueda abrazar la salvación a través de la palabra de Dios. Note lo que ahora sucede. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El principal de la sinagoga nuevamente, pero no recibe una noticia fácil. Es una noticia muy difícil de digerir, de aceptar. Es una noticia que muchos de nosotros no quisiéramos escuchar. Cada mes de abril para un servidor es difícil porque se viene a la mente algunos recuerdos. El 2 de abril, hace 7 años atrás, tuve que despedir a mi padre. Bajó al descanso. Nunca había perdido un ser querido tan cercano, el progenitor. Y es difícil recibir esas noticias. El médico salió del pabellón, del lugar donde estaba hospitalizado papá, y nosotros ahí en la sala de espera junto con mi hermana, y recibimos la noticia. ¿Ya estás preparado tú para recibir aquella noticia? Jairo no estaba preparado. Jairo era un hombre importante y rico que ya había golpeado todas las puertas, que se había desplazado no solamente en su ciudad, sino que había cruzado los límites para buscar los mejores doctores para su hija. Pero alguien viene de parte de su casa para decirle, ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir.
Ahora, ¿verdad? Jesucristo va a la casa de Jairo. Pero yo me imagino Jairo mientras estaba allí con Jesús y Jesús tratando de consolarle, levantando sus hombros y diciendo: Señor, ¿ya para qué? ¿Para qué? Mi hija ya murió, ya no hay más solución, ya todo se perdió. Pero esa fue la oportunidad del cielo para que Jairo pudiera tener también la oportunidad de ya no mirar de manera horizontal, sino que pudiera mirar de manera vertical y de seguir avanzando a pesar de su dolor, de seguir caminando a pesar de las cargas que tenía en su vida. Y cuando entraron a la casa de Jairo, dice la Biblia que Jesús hizo el gran milagro. Noten, Jesús hace un milagro ahí en las polvorientas calles de Palestina con esa pobre mujer, pero Jesús también puede hacer un milagro en la intimidad del hogar. Porque es allí, en la intimidad del hogar, donde podemos tener los más grandes problemas de la vida y donde realmente el azote da, ¿verdad?, en el talón y nos hace caer en el sufrimiento y en el dolor. No son muchas veces problemas físicos, pero pueden ser problemas de compañerismo, donde la confianza se ha perdido entre los cónyuges, donde los padres tienen problemas acentuados con los hijos. Pero dice la Biblia que Jesús va a la casa de Jairo, y ahí en la casa de Jairo, mirando que la solución a los ojos de los seres humanos no había probabilidades, es entonces donde Dios actúa. Y Jesús hace uno de los pocos milagros de resurrección. Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a la viuda de Naín. Y en esta ocasión, que es la tercera que registra la Biblia, hace la resurrección de esta joven, de esta niña, aquí en la casa de Jairo. La Biblia me está hablando de dos historias que en realidad envuelve la historia de todos los seres humanos, ricos y pobres, hombres con renombre o hombres simples que no son conocidos, hombres que están llevando una enfermedad en el cuerpo y hombres que están llevando enfermedades en su corazón, hombres que necesitan de un milagro fuera de casa o dentro de casa. Somos los mismos. Ese hombre y esa mujer representa la multitud de seres humanos, pero que de forma individual el Señor se detiene para ofrecer la salvación, para cubrir la necesidad y para ayudarles para que en esta vida puedan seguir viviendo en paz, sigan teniendo la oportunidad de vivir y de mirar la vida de distinta manera. El apóstol Pablo escribe varias de sus epístolas y asemeja la vida cristiana como una carrera, como un joven, como un hombre que está corriendo en esta vida. Miren lo que dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia del Señor, el juez justo. Me otorgará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¡Qué tremendo pasaje de la Escritura! Cuando el apóstol Pablo ya está en el ocaso de su vida, quizás por la enfermedad que llevaba en su propio cuerpo, o quizás por las penas que hay en su corazón, él en sus epístolas
en vez de recibir ánimo, comienza a dar ánimo a los demás. Y comienza a decirle al joven Timoteo: al igual que yo, te animo también para que acabes la carrera. Que no te quedes estancado. Que estires tu mano y digas: si tan solo tocar el borde de su manto. Que permitas que Jesús entre a tu casa como lo hizo el principal de la sinagoga. Para que ocurra el milagro de llegar a la meta y obtener la salvación, tenemos que seguir avanzando. Y tenemos que pedirle fuerzas al Señor para que nos haga resistentes. Pero aquí hay un punto y una célebre frase que menciona el versículo 8. No solamente a mí, sino también a todos los que por amor hayan esperado su venida. Para quienes se han preparado para su venida, para aquellos que anhelan con fervor, con pasión la venida de Jesús. ¿Y cómo es que nos preparamos para la venida de Él? ¿Solamente orando? ¿Solamente estudiando la Biblia? Todo eso es muy bueno, hermanos. Pero oración sin acción no nos llevará a ningún lado. Es una pura ilusión. La oración, el estudio de la Biblia, tiene que estar ligado con la acción. Y ahora tú tienes un dispositivo en tus manos, y ahora tú tienes internet en tu casa, y ahora tú tienes internet que lo llevas a todo lado en tu celular. Querido joven, querido hermano, utilízalo. Porque el mensaje de salvación, dice aquí, es para todos los que con amor hayan esperado su venida. Sigamos avanzando a pesar de las situaciones drásticas, hostiles y desafiantes que tenemos en esta vida. En el libro de Filipenses, allí el apóstol, en esa húmeda cárcel en Roma, escribe esta carta. Y es una carta en donde todos los 4 capítulos que menciona ahí Filipenses habla sobre el gozo, habla sobre la alegría. Un hombre desde la cárcel, aislado entre comillas, hablando de gozo. Y noten estas palabras del apóstol Pablo cuando habla también de que tenemos que seguir avanzando frente a las adversidades. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. En nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces están las sombras de la historia de atrás, de las decisiones mal tomadas, de las situaciones que nos han acorralado y que no nos ayudaron para salir adelante. Pero el apóstol Pablo dice: las cosas que pasaron están ya atrás. Me voy a concentrar en lo que queda por delante. Así como el atleta pone sus manos en el piso antes de salir a correr, y cuando está levantado y comienza sus brazos también a coordinarse con sus piernas, su mente, su cabeza y su mirada solamente están en la meta. Queridos, hay una meta que alcanzar. Y no es la meta de tener un título, de tener un buen trabajo, de tener una casa o de tener un auto. La meta para cada uno de nosotros es llegar al galardón que es la vida eterna. Por eso lo menciona aquí de manera especial. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, ve en paz
quiere decir, sigue en esta vida avanzando. Prosigue en el llamado y en la invitación que el Señor te ha hecho. Y si tú todavía no has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo públicamente como el único y suficiente Salvador, el Señor también mira en ti como el gran candidato para ponerte en la fila de aquellos seleccionados para el reino de los cielos e invitarte a que puedas correr esta maratón de la fe y poder cruzar la vida de esta vida hacia la eternidad cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Te parece? ¿Quieres tomar tú esa decisión? Si es esa de tu decisión, yo quiero invitarte para que inclinemos el rostro y para que podamos orar en esta mañana. Querido Dios que estás en el cielo, ¿cuántos amigos y amigas están ahí detrás de la pantalla con situaciones muy parecidas a aquella mujer o aquel hombre que nos relata tu palabra? Con el corazón, Señor, en las manos, hecho trizas por la enfermedad o por los problemas mentales o por los problemas del corazón. Yo quiero pedirte, Señor, para que nos brindes la oportunidad de tocar tu manto y dejarte pasar a nuestro hogar, a nuestra vida, para que puedas hacer grandes milagros. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre y por la eternidad. Y sabemos que tú no cambias. Y por eso nos das también el privilegio de vivir los días en esta vida en paz, porque tú así lo prometiste. En este mundo tendremos aflicción, pero tú has venido para darnos paz y vida en abundancia. Acompáñanos, Señor, durante esta tarde de sábado. Y gracias, porque desde aquí del sur de este lindo país, desde la ciudad de Osorno, nos permites compartir tu palabra. En nombre de Jesús, amén, Señor.